una buena ofrenda de aplausos al Rey. Evangelio de San Mateo 14. Evangelio de San Mateo 14, verso 22 al 32. Dice la palabra del Señor. Evangelio de San Mateo 14, 22 al 32. Acompáñame con la lectura. Allí te va a aparecer en pantalla. Dice la palabra del Señor. Lo tienen. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Diga conmigo, a la otra ribera. Entre tanto que él despedida la multitud, subió al monte a orar, y cuando llegó la noche, estaba allí solo, como estaba Jesús. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. ¿Cómo dijeron? Pues eso no asusta a nadie. Diga conmigo: un fantasma. ¿Dónde? Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. ¿Cómo le dijo Jesús? Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, tomó de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Diga conmigo: se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén y amén. Tengo pocos minutos para predicar esta palabra, pero voy a referir el contexto histórico de lo que sucedió aquí. Jesús terminaba una campaña multitudinaria de personas, una campaña de sanidades y milagros. Jesús, antes de las campañas y después de las campañas, subía al monte a orar. En la primera, para pedir poder de Dios para sanar a los enfermos, y en la segunda, para darle gracias a Dios por todos los milagros que habían ocurrido en sus campañas. Dice que había una multitud. Para todos aquellos, por supuesto, que no están en esta iglesia, en otro lado, personas que critican las multitudes, las campañas de Jesús eran multitudinarias. Jesús llenaba parques, Jesús llenaba lugares, Jesús llenaba espacios, y la multitud le seguía. Dice la palabra que subió, verso 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir adelante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Verso 24, ¿lo tienen? Estamos aquí, iglesia. Estamos aquí. Verso 24. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Entonces encontremos un factor. ¿Hacia dónde voy con esta predicación? Cómo los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que ver situaciones y circunstancias. Número uno, cuando yo veo las circunstancias desde mi óptica natural. Diga conmigo: ópticas naturales. Y cómo yo veo mis circunstancias desde lo espiritual. Aquí encontramos dos modelos de pensamiento. Como unos hombres llamados los discípulos, o denominados los discípulos, vieron la tormenta del mar.
y cómo Jesús, el Hijo de Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, percibió la misma tormenta que los discípulos estaban percibiendo. Diga conmigo, mismo escenario, diferente actitud. Diga conmigo, mismo escenario, diferente espíritu. Entonces dice la palabra que Jesús les dijo: monten en la barca, vayan andando y yo ahora les alcanzo. Dice que era la medianoche cuando la barca de los discípulos estaba a la mitad del mar y tenía tres adversidades esa situación. Número 1, la barca estaba en medio del mar. Número 2, azotada por las olas. Y número 3, el viento era contrario. Tres asuntos que los discípulos lo vieron como un problema gravísimo porque tuvieron miedo. Ahora, escúchame bien, diga conmigo 3 cosas. Dígalo fuerte, 3 cosas. Mi vida puede estar en medio del mar, azotada por las olas y con el viento contrario. Dice la palabra del Señor en el verso 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, cuando Jesús terminó de orar, vino Jesús a ellos andando sobre el mar. Una cosa loca, un hombre caminando sobre las aguas, desafiando las leyes naturales. Wow, escúchame bien, ¿cómo Jesús percibió esa dimensión? Jesús también estaba viendo la noche del mar, las olas fuertes y el viento contrario. Jesús estaba viendo lo mismo que veían sus discípulos, y estaba viviendo lo mismo que vivieron sus discípulos: el mismo mar, mismo viento y mismas olas. Solo que Jesús las situaciones y las circunstancias las veía desde la dimensión tripartita del Espíritu. Cuando hablo de dimensión tripartita, estoy hablando que el ser humano fue creado en 3 dimensiones: dimensión del espíritu, dimensión del alma y dimensión de la carne. Los discípulos, ¿cómo percibieron el mar? Bajo su dimensión carnal, natural. Hay viento, hay olas, estamos en la noche, pero Jesús dijo: yo lo veo desde el espíritu, en donde yo le puedo hablar a este mar y desafiarlo y hacerlo callar. Jesús lo vio desde el poder del Espíritu y no desde la naturaleza de lo que sucedía. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esta predicación tiene como objetivo es cómo debemos ver nosotros las circunstancias de la vida, como la veía Jesús en una dimensión espiritual, o como la vieron los discípulos en una dimensión natural. Escúchame bien, la espiritualidad de Jesús desafiaba a unas leyes naturales. La naturaleza le obedecía a la palabra de Jesús. Aquí hay algo importante que voy a hablar. Jesús le dijo a los discípulos: vayan mar adentro, porque esto es el mar de Galilea. Vayan mar adentro y nos vemos en la otra orilla. ¿Dónde le dijo Jesús que se veía? Wow. Pero lo que nunca le dijo Jesús es cómo Jesús iba a llegar a ellos. Los discípulos tenían claro cómo ellos iban a llegar al otro lado, con su barca, pero Jesús no les dijo cómo. A Jesús se le ocurrió la loca idea de caminar por el agua, irse caminando por el mar, desafiando las leyes de la gravedad y las leyes de la fuerza de la sustentación. Era imposible, un ser humano caminando por las aguas. Bueno, Jesús estaba remontado a una dimensión que desafiaba leyes naturales. ¿Estamos aquí, iglesia? Ahora, escúchame bien, porque viene una parte vital. Voy en la mitad del tema. La dimensión natural, como los discípulos vieron esa situación. Verso 26, te va a salir allí en pantalla. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se asustaron diciendo: ¡un fantasma! Como dijeron. Usted nunca se ha asustado. Diga conmigo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Escúchame bien, ¿qué es lo que pasa en la vida de muchos creyentes? Le decimos: tú tienes el Espíritu Santo. Sí, yo tengo el Espíritu Santo. Decimos: tú eres cristiano. Sí, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque voy a la iglesia. Bueno, tengo discipulados, tengo estudios bíblicos, yo miro en las predicaciones en la televisión y toda esta cuestión, y se dicen ser cristianos. Pero escúchame bien, óyeme esto:
aunque los discípulos eran los discípulos de Cristo, caminando con Jesucristo, y venían de una poderosa campaña de milagros donde Jesús había sanado a muchos, ellos no supieron discernir quién era el que venía caminando, quién era el que podía desafiar las leyes de lo natural. Estamos aquí. Y a los discípulos les pareció más fácil atribuirle la fuerza de un hombre, la sobrenaturalidad de una persona caminando sobre las aguas, a Satanás que a Jesús. ¿Por qué? Porque ellos dijeron un fantasma. ¿Y qué es un fantasma? Un demonio. Es decir, los discípulos, cuando veían las situaciones desde lo natural, les costaba trabajo atribuirle el poder a Dios, y les quedaba más fácil atribuirle el poder a un demonio. Un fantasma. Ellos dijeron, un fantasma tiene poder para caminar sobre las aguas. Jesús, no creo. Estamos aquí. Está aquí la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La dimensión natural a la que usted y yo a veces llegamos es una dimensión que no te deja ver que el Dios que tú tienes es capaz de hacer poderosos milagros en tu vida. Y que cuando la circunstancia habla, estás enfermo, ¡ay, me voy a morir! Entonces le crees más a lo que dice el médico. Crees más a lo que dice la economía. Hay crisis económica, entonces crees a la crisis económica. Porque muchas veces para el creyente le queda más fácil creer en lo natural que en lo sobrenatural. Los discípulos le pasó, diga conmigo, a los discípulos le pasó. ¿Qué dijeron ellos? Un fantasma. Alguna vez una persona se me acercó y me dijo, recibió una palabra poderosa, se cumplió esa palabra en su vida, pero años más tarde se alejó de la iglesia y vino un momento difícil para esta persona. Su hija cayó en un momento muy difícil y ¿sabes qué hizo el desespero? Fue a consultar a una bruja. ¿Por qué? Porque creía que la respuesta le creyó más al poder de la bruja que al poder de la palabra profética en este lugar. Sigue acá. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien dice amén? Entonces, lo que te quiero enseñar es que tú debes atribuirle todas las cosas a lo sobrenatural. Y que tú a partir de este momento y de este lugar, al salir de acá, tú y yo vamos a caminar en dimensiones de lo sobrenatural, en donde no nos cueste trabajo atribuirle actos sobrenaturales al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? A veces es más fácil creerle a las obras de los espíritus malignos que al poder de Dios. Estás enfermo, ¡ay, estoy enfermo! Yo tengo un Dios que sana, pero tengo que vivir. No sé quién lo que lo decía. Tú lo decías, Héctor, mi esposa. Hay que vivir lo que se canta, hay que vivir lo que se adora. Ahora, continúo. Cuando un ser natural se decide a creer, el poder de lo sobrenatural de Dios activa acciones y resultados inesperados en esa persona. Estando en el mar, verso 28, dice la palabra: entonces Pedro dijo, Señor, si eres tú. ¿Y cómo dijo? Por si las dudas, Dios tiene poder para algo. Esto me dice aquí: manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, verso 29, ven. ¿Cómo le dijo? ¿Qué vence la naturalidad en un cristiano? Las acciones y las determinaciones sobrenaturales. Si usted a Dios no le pide acciones sobrenaturales, nunca sabrá si eres capaz de hacer lo que Dios te mandó a hacer sobre la tierra. Ahora, Pedro, ¿dónde estaba? En la barca. Y le dice, Señor, si eres tú. ¿Cómo le dice? ¿Cuánto le han dicho eso alguna vez a Dios? Si hay un Dios en el cielo, pues sálveme. Si esa palabra que soltaron allá es verdad, pues a ver si es verdad. Bueno, eso le pasó a Pedro. Si eres tú, miremos a ver, porque es que yo no puedo creer que Jesús pueda caminar sobre el agua. Yo no creo en eso, pero a ver si eres tú. Entonces haz que yo camine también contigo. Ay, Jesús, que estaba esperando, diga conmigo, desafíos. Y Jesús dice, me estás desafiando. ¿Quieres caminar? ¿Cómo le dijo? Ven. Verso 29. Y le dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Diga conmigo, todo en la vida son decisiones que causen retos en el reino de los cielos. El primer aspecto que vemos en esto es
Las manifestaciones de lo sobrenatural en la vida de un ser humano, cuando toma una decisión y caminar en ella, se activan. Número 2, Jesús está a la espera de alguien que tome ese desafío. Pedro, diga conmigo, Pedro sin creerlo, activó algo en Jesús, el poder del desafío. ¿Y qué es el poder del desafío? Decir, yo no sé si tú lo puedes hacer, pero si tú lo puedes hacer, yo lo voy a hacer y tú me sostienes en el camino. Jesús, ¿qué le dijo? ¿Alguien está aquí? Ahora, ¿qué hizo que Pedro desafiara lo natural y cambiara y comenzara a caminar en terrenos de lo imposible? Número 1, diga conmigo, tomar una decisión. ¿Tomar qué? Decisión tiene dos definiciones del latín. Número 1, una es determinación y la otra es firmeza de carácter. Para usted y yo salir de un mundo natural donde tú dices, pastor, la misma situación de hace 20 años, la misma crisis de hace 20 años, la misma deuda de hace 50 años, el mismo cáncer del abuelo, de la abuela, del papá, de la mamá, lo mismo, y el hijo para lo mismo. Entonces, si tú no tomas una decisión de decir, quiero saber si Dios es capaz de quitar y cortar con eso que lleva años y años atando mi vida. Pareciera irreverente, pero eso es lo que Dios quiere. Gente que tome decisiones, determinaciones de decir, el abuelo pobre, la mamá pobre, todos pobres, y yo no, yo quiero cambiar. La mamá de cáncer, el papá de cáncer, pero yo no quiero morir de cáncer. Todo va en una decisión. Diga conmigo, decisiones. Estamos aquí. Estoy activando el poder de la fe en tu espíritu. ¿Qué es decisión? Número 1, determinación, firmeza de carácter. Ahora, esa determinación traduce lo siguiente: es osadía y valor, decidir algo, ser causa de que algo ocurra, dejar o despejar la incertidumbre. Yo quiero que al salir de este lugar tú comiences a desafiar tu fe. Monta empresa, pero ¿cómo voy a montar empresa si todo está difícil? Si tú no tomas una decisión y un desafío, jamás te bajarás de un factor que se llama barca. ¿Cómo se llama? Mira, el que está a su lado, usted tiene una cara de barca. No, pero ya. Aquí quiero entrar en un tema primordial. En la vida cristiana, o más bien en los asuntos del reino de los cielos, no hay términos medios. Dios no creó 5, 6, 7 opciones para salvación. Hay salvación o condenación, 1 y 2. No hay cielo, limbo, ni infierno. Hay cielo o infierno. No hay término medio, tibio o caliente o frío, porque lo tibio Dios lo vomita de su boca. En la vida cristiana no es hoy sí, mañana no. Dios dice, quiero todo con la iglesia, hasta dar su vida por nosotros, o estamos fuera de la iglesia. Los términos medios no funcionan en los asuntos del reino. Entonces, a Pedro estaba entre dos decisiones: Jesús y la barca. Diga conmigo, Jesús y la barca. Dos decisiones. Cuando Jesús le dice a Pedro, baja, imagínate él bajando de la barca y coloca su otro pie. Héctor, Daniel, ¿quién grita más? Pedro, ¿quién grita más? ¿Daniel o Héctor? Entonces cambia. Ya conmigo, dos fuerzas siempre intervendrán al momento de tu milagro: el poder de la barca y el poder de Cristo. Pedro desciende de la barca. ¿Cómo le dice Jesús? Ven. ¿Cómo le dice? Entonces Pedro dice, vamos a ver, o me muero o algo pasa. Y Pedro baja de la barca y comienza a caminar, puesta su mirada ¿en quién? En Jesús. ¿Jesús qué le dijo? Se complicó. Él le dijo, ven. Y él caminó. Diga conmigo, fuerza número 1, la barca. Fuerza número 2, la espiritualidad de Cristo. ¿Qué le dijo Cristo? Ven. La barca, ¿qué decía?
Porque siempre habrá una barca que te llamará y te atará a tu mundo natural. Siempre habrá una barca que te dice: no puedes, no tienes, no lo hagas, no te atrevas, no sirvas, no lo hagas. La barca siempre te va a decir: no vayas a la iglesia. La barca te va a decir: no diezmes, no ofrendes. La barca te va a decir: no montes empresa. Pero Jesús dijo: ven. Entonces el creyente se encuentra entre dos fuerzas: la fuerza natural de la barca y la fuerza sobrenatural de Cristo, diciéndote: desafía los terrenos sobrenaturales. Estamos aquí. ¿Qué le pasó a Pedro? Dice, manténganse ahí. La palabra dice que Pedro bajó a la barca. Pedro bajó de la barca. Escúchame bien. Jesús le dijo, verso 29: y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Más adelante dice el verso 30: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Como dijo. ¿Sabe cuál es el secreto de un creyente? Mientras camines en los terrenos de lo sobrenatural, no quites tu mirada de Jesús. Porque si tú oyes la voz de tu barca natural, te va a distraer, va a quitar la mirada de Jesús, y vas a ver los fuertes vientos, el mar y la barca. Yo no vuelvo a la iglesia. De la barca le está diciendo: no vayas. ¿Quién te dijo que tú podías caminar un terreno de lo sobrenatural? ¿Cuál es el mayor desafío de los hijos de Dios? Que cojan esa barca, la agarren a patadas. Bueno, no hay ticor, pero cojan esa barca a patadas, y usted coja y hunda esa barca, para cuando usted mira alrededor ya no hay una barca que te esté llamando, porque la barca te llama. La barca te dice: esa deuda es impagable. Esa barca dice: tienes cáncer y te vas a morir en 5 años. Esa barca dice: te van a ofender en la iglesia, te van a maltratar. Esa barca te dice: no diezmes, no ofrendes. Esa barca te dice: tú no puedes, tú eres un fracasado. Esa barca te dice: ni tu papá pudo, ni tu abuelo pudo, tú tampoco podrás. Esa es la función de la barca: llamar a lo natural. Pero la dimensión de Jesús, ¿cuál fue? Ven. Diga conmigo: mientras Pedro no quitó la mirada de Jesús, no se hundió. Pero cuando la barca lo llamó y miró a su barca, el mundo natural se lo devoró, comenzó a hundirse. Un aplauso para los actores. Ahora termino con esto. Estamos aquí, iglesia. Verso 31. ¿Qué dijo Pedro? Señor, sálvame. Y Dios lo dejó hundir. Lo salvó. Diga conmigo: que Jesús me salve. Ojo con lo que voy a decir. Diga conmigo: que Jesús me salve es lo de menos. Dígale al que está a su lado: ya Dios lo salvó. Ahora Él quiere que camines en dimensiones de lo sobrenatural. Jesús, diga conmigo: Jesús no estaba ahí para salvar a Pedro. Le tocó. Jesús estaba ahí para hacer caminar a sus discípulos en una dimensión diferente, que no fuera el terreno de lo natural. Él dice: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano hacia de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En el verso 32 dice: y cuando ellos subieron a la barca, ¿a dónde volvieron? ¡Ay! Ganó la barca. 1-0 para la barca, 0 Jesús. Porque la barca, Pedro atendió más la voz de su barca que la voz de Jesús. ¿Sabes que escuché una estadística tremendamente aterradora en el mundo? ¿Usted sabe cuál es la iglesia más grande del mundo? La iglesia cristiana más grande del mundo, ¿usted sabe cuál es? ¿La han escuchado? Bueno, Ministerio Mía, sí, pero hay otra más grande que Ministerio Mía y que todas las iglesias. ¿Sabe cuál es la iglesia cristiana más grande del mundo? De los que algún día fueron convertidos al evangelio y volvieron atrás. Esa iglesia nos supera en número a todas las iglesias reunidas en el mundo. Hay más gente que recibió a Cristo en su corazón y volvió atrás que toda la gente que nos reunimos y nos congregamos. Es una estadística que me dio escalofrío. ¿Por qué? Porque esa iglesia ha venido creciendo, porque la barca no quiere salir de la iglesia.
Porque la barca está en la iglesia diciendo: no puedes, no sirvas, no hagas, no diezmes, no vayas, si hagas, no hagas, sepárate, divórciate. Y entonces la barca siempre te está llamando. ¿Alguien está aquí? ¿No les gustó la predicación? Ay, a mí sí me gustó. Diga conmigo: y subieron a la barca. Y el viento, ¿qué pasó con el viento? ¿Sabe qué es lo chistoso de todo eso? Que nosotros decimos: ¡ay, se hizo el milagro! El viento se calmó. No, eso no era nada. ¿Sabes qué es lo que pasa? Cuando Dios permite que se levanten los fuertes vientos, es para transportarte a una dimensión de lo sobrenatural, que tú camines en territorio de lo sobrenatural. El viento se calma. Pastor, ¿cómo está? No, todo está calmadito en la casa. Cuidado con eso, porque quiere decir que Dios bajó los vientos porque no fuiste capaz de atravesarlos. La gente viene y dice: ore por mí, pastor. Oramos, viene el milagro y nunca más lo volvemos a ver. ¿Qué pasó? No, es que como todo está calmado, Dios dijo: mi intención no era ni rescatarte de allí, ni calmar la tempestad. Era que desafiaras la tempestad y comenzaras a caminar en otra dimensión. Porque se calman las cosas. Cristianos que ni un sí ni un no, yo mejor así estoy bien. Esos son cristianos que viven en la barca y que prefieren que su mar esté calmado para no tomar decisiones de desafiarlo todo. Conmigo, esos son cristianos mamertos. Ahí vamos a la iglesia y no pasa nada en su vida. Usted se tiene que hartar hoy. Usted tiene que decir: Señor, llevo con una deuda 50 años. Vamos a la deuda, ya huele a mortecino. Esa enfermedad, esa escasez, vámonos de vacaciones. No hay, eso ya sabe feo. Alguien tiene que tomar una decisión. Jesús, si tú estás aquí, voy a bajar a mi río, voy a bajar a mi mar y voy a comenzar a caminar. El problema no son ni las olas, ni el viento contrario, ni la noche. El asunto que Dios permite que se levanten las olas es porque quiere sacarte de tu terreno natural, de tu territorio de conformidad, y ponerte a caminar en dimensiones de lo sobrenatural, desafiándolo todo. Esa es la iglesia que Dios dice: voy a bendecir, puedo desatar sobre ellos bendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien está aquí? ¿A dónde volvieron ellos? A la barca. La iglesia más grande del mundo es aquella que algún día caminó sobre el mar, pero prefirió volver a su barca porque se incomodaron de caminar en lo sobrenatural. Nosotros a veces nos metemos en proyectos locos con mi esposa y comenzamos a caminar esos terrenos. Nos decimos: ¿pero cómo? Pero ¿sabes qué hemos aprendido? A desafiar. El ministerio mío es fruto que alguna vez Dios dijo: voy a levantar nuevas columnas ministeriales en el país y en América Latina, en una finca cerca a Bogotá. Allí nació la visión mía. Y nosotros miramos nuestros bolsillos y dijimos: ahí, Señor, ¿cómo? Dijimos: ¿estás ahí, Señor? Sí. Entonces comenzamos a caminar. ¿Qué tienes? La sala de mi casa. Reúnanse en su sala. Y allí en la sala comenzamos a orar, a buscar y a creer. Tú le decías: Señor, ni instrumentos, ni sillas. Y un familiar, por parte de mi esposa, me hizo una llamada una vez. Dijo: te acabo de depositar una cantidad para que compres tu piano. Y no solo compramos el piano, compramos guitarra electroacústica que nos perdió después. Se nos quedó en un taxi. Compramos un computador portátil. Y así comenzó el Señor a fluir. Luego Dios bendijo a un empresario de la iglesia que están aquí todavía, y él dijo: pastor, vendí un camión que él tenía, y dijo: aquí está mi ofrenda. Entonces, batería, sonido y todas las cosas, y comenzaron a fluir las cosas, a fluir. La gente decía, no sabíamos, ¿por qué está esa plata en la cuenta? ¿Por qué? Al año por allá nos enteramos que: oiga, ustedes sí recibieron un giro. Que yo le dije: ¿cuál giro? No, hace un año que yo, ay, ¿verdad? ¿Cuánto depositaste tanto? Ay, entonces compremos esto, compremos lo otro. Y Dios comenzó a fluir. ¿Por qué? Porque no vimos si teníamos o no teníamos un lugar. Cuando Dios nos trajo a este lugar, vimos pura tierra.
¿Qué me decía mi carne? Un tierrero lleno de tierra. Aquí venían unos volcos y lanzaban tierra. Y cuando nosotros vimos esto, yo no sabía si orar o llorar. Yo dije, Dios mío, ¿en qué me metí? Gente se fue, dijo, ay, el pastor es un loco, ¿para qué mete allá? Y familias se me fueron de este lugar. No creyeron porque lo vieron en lo natural. Pero sabes, comenzó la gente a decir, yo pongo la pintura, yo pongo esto. Y comenzamos a construir y comenzamos a hacer. Ahora yo les digo lo que Dios nos dijo. Yo le pregunté, Señor, ¿por qué me trajiste a esa esquina de ese lugar? ¿Por qué? Porque Dios me dijo, necesitarán terreno para hacer de esa la iglesia más grande e influyente de la localidad de Fontibón. Tendrán 7, 8, 10 servicios, 10, 15, 20 pastores, porque mi voz no dará. Entonces caminamos lo sobrenatural, y esta iglesia es fruto de algún día creer sin ver, caminar en el agua, no creyéndole ni a los vientos contrarios, ni a las aguas, ni a la noche, sino diciendo, Jesús, tú estás aquí, yo solo estoy por obediencia, dime que camine y entonces yo podré caminar. Y prepárese, porque a Dios le pedimos el 10% de las familias, el 10% de la población de la localidad de Fontibón, 400,000 personas, 40,000 vendrán a este ministerio, serán saciados y los llevaremos de una dimensión natural a una dimensión de lo sobrenatural. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, cuando se acaban las determinaciones, dígalo fuerte, cuando se acaban las determinaciones de caminar en lo sobrenatural de Dios, Dios tendrá que volver al lugar donde comenzaste. Oh, la iglesia más grande del mundo es aquella que algún día tomó determinación, pero volvió a su barca. Por esos es los que hay que ir, porque la barca los llamó, les dijo, no, ustedes no pueden. Esa es la iglesia más grande del mundo. ¿Alguien está aquí? ¿Sabe qué prefieren muchos creyentes? Ay, yo prefiero que todo se calme y así estoy bien. Pastor, déjeme quieto. A esos Dios les calma la tempestad, se estira la mano y los saca. Eso sí, los vacía. Hombre de poca fe. Sí, Jesús le metió su regaño. Aparte que veía a Pedro allá ahogándose, chapaleando, le dijo, hombre de poca fe. Para eso lo vació. Prepárese, porque ese es nuestro Jesús. ¿Y qué hizo Pedro? No, eso de lo sobrenatural es muy difícil. Yo me voy, como dijo Mauricio Torijano. Bueno, ya conmigo, determinaciones. ¿Cuántos quieren que haya un cambio en su vida, su economía, su ministerio? ¿Cuántos quieren su casa? ¿Cuántos quieren su empresa? ¿Cuántos vamos a aportar para comprar este terreno? Dígale, Señor, yo bajo de mi barca. Alguien tendrá que tomar esa barca, coger la piedra para que se hunda. Yo vengo hoy como profeta del Dios Altísimo a decirte que vas a dejar de oír esa barca. ¿Qué tal si se coloca en pie? Y usted comienza a caminar en terrenos de lo sobrenatural. Aleluya. Aleluya. Tráeme a los niños. Dile a los niños que vengan ya. Diga conmigo, estoy a una decisión. ¿A qué? Una decisión de caminar en una dimensión diferente. A una decisión. Diga conmigo, a una decisión. Pedro solo le bastó una decisión. Una decisión. Si usted está conforme en su barca,
decirte: nunca va a pasar nada en tu vida. Míreme aquí. Si usted está conforme en su barca, ay, así estoy bien, pastor, nunca va a pasar nada. Puedo verlo en tu espíritu y en tus ojos que tú quieres más, pero te detienen factores que te anclan a tu barca. Cierre sus ojos. Déjese ministrar por el Espíritu. Quiero que tomes una decisión de decir: Señor, salí de una barca, pero mi destino no es la barca. Mi destino eres tú, Señor. Levanten sus manos al cielo. Adoren a su Señor. Levanten sus voces ahí donde están. Espíritu Santo, sopla sobre ellos, sobre esta iglesia. Hoy determinamos caminar una dimensión diferente. Lo que no tuvieron mis 3 y 4 generaciones antes, yo y mi casa lo vamos a disfrutar. En tu casa no habrá violencia. En tu casa no habrá escasez. En tu casa no habrá divorcios. No. En tu casa hay un Jesús que dice: entrégame tu casa, tu vida. Comienza a caminar en una dimensión de lo sobrenatural. Si esta palabra fue de bendición para tu vida y sentiste que Dios te habló a través de esta predicación, comunícate con nosotros en los números que aparecen en pantalla o escríbenos tu petición a través de las redes sociales. Nuestro equipo de intercesores estará orando por ti para que el favor de Dios alcance tu casa. Si tú dices que quieres un cambio para tu vida y quieres ver cosas nuevas, quiero que cierres tus ojos ahí donde estás y repitas conmigo esta oración diciéndole a Dios: Padre Celestial, yo te doy muchas gracias por este mensaje. Hoy tomo una decisión de abrir las puertas de mi corazón para que entres tú y gobiernes en mi vida. Toma nota de mi nombre en el libro de la vida y reconozco y confieso por mi boca que Jesucristo es el Señor. Permite que mi casa y yo seamos salvos y que nunca más tú borres nuestros nombres del libro de la vida. En esa gran boda del Cordero, cuando tú vengas por tu iglesia, ahí podamos estar nosotros gozando de una eternidad con Cristo. Perdona los pecados de mi corazón, lávame y límpiame con tu preciosa sangre, porque a partir de ahora tomo una decisión y es entregarle mi vida al Señor Jesucristo. Espero que esta oración haya sido oída en el cielo y por causa de esta oración y de entregarte mi vida a ti, hay fiesta en el cielo. Te damos gracias en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Si esta oración, si usted ha hecho esta oración con fe, creyendo en su corazón y recibiendo a Cristo, declarando y confesando que es el Señor de tu vida, de seguro las bendiciones del cielo están siendo desatadas en este mismo instante para usted y para su familia. Le invito a que se congregue, le invito a que asista, le invito a que no se aparte de la mano de Dios, que esta decisión ha sido una decisión de reino, de bendición para su casa y de salvación. Si usted ha hecho esta oración de fe, le quiero dar una buena noticia. Hoy ha llegado salvación para su casa. Hoy ha llegado bendición para su casa. Hoy hay fiesta en el cielo. Y Dios traerá beneficios a su vida y a su generación a consecuencia de esta oración que usted ha hecho. En el nombre de Jesús declaramos que las bendiciones del cielo se extiendan sobre su generación, su familia y todo lo que anhelas. Dios te bendiga.